Bueno, tienen allí en Hechos, vamos a buscar, en el capítulo 17, perdón, de Hechos. Es un texto extremadamente por demás conocido, pero es un texto que creo que nos puede ser de muchísima bendición. Acá el Samuel. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. De muchísima bendición. Estuve meditando en estos días sobre este texto y me puse a pensar cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que a veces no conocemos realmente al Señor, ¿no? A veces lo que venimos a la iglesia, algo nos falta de conocer al Señor porque siempre hay algo nuevo de nuestro Dios para conocer, ¿no? Y vamos en forma progresiva conociendo cada día más al Señor en lo que Él nos va mostrando. Pero a veces también nos damos cuenta que vivimos en una sociedad que si bien cree saber de Dios, no tiene idea de Dios. Y vienen fechas muy lindas, muy interesantes, donde se recuerda al Señor y demás, y la gente se motiva y va en Pascua y Navidad y todo eso, pero en realidad su corazón y su conocimiento de Dios está lejos, muy lejos. Así que yo quiero tratar de enfocarme en este texto que quiero compartir con ustedes y tratar de que podamos ver más allá en el texto, en ese Dios que a veces no conocemos profundamente. A pesar de que tengamos relación con nuestro papá. Pero hay cosas, aspectos que a veces se nos escapan. A veces nos pasa como le pasaba a Job, ¿no? Al final del libro de Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Y a veces, no sé, nos pasa eso, que crecemos en la iglesia o no, nos convertimos, vamos creciendo en el Señor, pero siempre hay algo de Dios que necesitamos conocer un poco más, o por lo menos de redescubrir en el Señor, ¿sí? Así que yo quiero compartirles este texto. Está en Hechos 17, vamos a leer del versículo 16 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, algo distinto, algo raro, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por el que en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios profetas, vuestros propios profetas,
también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo, saliendo de en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre las cuales estaba Dionisio el Areopagista, o el dueño que estaban en Areópago, más una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es largo el texto, pero también bastante conocido por todos, ¿no? Creo que todos en algún momento lo hemos hablado o leído, pero creo que es algo interesante poder profundizar un poquito. Ustedes saben que habían 3 ciudades que eran centros importantes en aquella época, ¿sí? Jerusalén era el centro del poder religioso, Roma el centro del poder político y Atenas el poder del centro intelectual, ¿sí? De los pensadores. Los más jovencitos que tenemos acá, espero que sí, que hayan ido a la escuela, ¿no? A diferencia de nosotros que estamos de lejos, pero habrán estudiado algo de la filosofía griega y todas esas cosas que a nosotros nos queda lejos, ¿no? Y que ya casi ni nos acordamos. Pero en algún momento lo estudiamos. Es importante para nosotros saber tanto de filosofía. Pablo aquí fue a un lugar que él conocía, sabía de qué estaban ahí, de qué se componía esa gente. Ahora bien, esta ciudad y este tiempo, este pensamiento que vamos a encontrar aquí, no está muy alejado de cómo pensamos nosotros. Nuestra filosofía de vida es occidental y cristiana, y tiene más de occidental que de cristiana. Entonces, a veces lo que encontramos aquí en la palabra tiene mucho que ver con nosotros y nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que no estamos lejos, a pesar de que hayan pasado tantos siglos. Entonces, 3 ciudades. Atenas es la ciudad del poder intelectual. Acompáñenme al texto. Lo primero que dice ahí el texto es que Pablo, esperando a sus compañeros, Timoteo y Silas, que venían de otra ciudad, él llegó solo allí o acompañado, pero no vino con sus compañeros de trabajo o de ministerio, Pablo y Silas, Timoteo y Silas, y mientras que estaba esperándolo, lo primero que hace es mirar la ciudad, caminar por la ciudad y se da cuenta que hay algo que le molestaba, que era la idolatría. Dice que su espíritu se enardecía, estaba dolido, triste, porque lo que veía era idolatría. ¿Sabe que nosotros llegamos hace 15 años aquí? En mi país o en mis países, tanto Argentina como Uruguay, es bastante fácil ver la idolatría. Entiendo que en México también, ¿no? En El Salvador, Honduras, no lo sé tanto, pero uno se da cuenta que el pueblo vive en idolatría. En el caso de México no lo sé, pero ustedes pueden recordar. En el caso de Argentina o de Uruguay, más que nada Argentina, uno tiene una característica en la ciudad. Cuando uno va a entrar a la ciudad, ustedes saben que todas las ciudades tienen entradas, ¿no? El 75, bueno, hay una entrada de la ciudad, ¿no? En cada ciudad, en la entrada, lo que hay generalmente es una entronización, se entroniza a la Virgen. Porque eso significa que todo lo que hay después de la Virgen es dueña la Virgen. Nosotros lo tomamos como algo humorístico o a veces como una anécdota, pero espiritualmente tiene un sentido. En Argentina, en muchas de las ciudades, casi todas, hay algo que se llama el gauchito Gil. El gaucho Gil es un gaucho, valga la redundancia,
Es un gancho que era un ladrón en realidad, pero lo pusieron en el término popular como un santo popular. Y entonces en todas las ciudades usted va a encontrar que a la entrada de la ciudad, antes o después de la Virgen, dependiendo la velocidad que hayan puesto para ponerla, está el Gaucho Gil, todo pintado de rojo, bueno, una cosa muy fuerte, fea. Uno puede notar la idolatría, puede sentir como Pablo que uno se enardece por ver cómo se idolatra a todo menos a Dios. Acá resulta un poquito más difícil, ¿no? Uno va por la ciudad y no ve tantas esas cosas, tiene que escarbar un poquito más profundamente, alguna casa que tiene una virgen entronizada, ¿sí? Pero por ahí no se ve tanto como me pasa a mí en mi país, ¿no? Pero eso no significa que no haya idolatría. Hay otro tipo de idolatría, más sutil, más rara. La idolatría del americano por ahí tiene más que ver con el dinero, con el recurso. ¿Mm? Es más sutil, no te das cuenta. Y es más apetecible incluso, porque ¿quién no quiere tener dinero? ¿No? El dinero, el placer, uno va viendo que hay determinadas cosas que te tienen que enardecer. Y esa es la primera enseñanza como iglesia. Cuando observamos la ciudad donde estamos, la gente que camina a nuestro alrededor, lo que se ve, necesitamos comenzar a tener enojo santo, le digo yo, ¿no? Por cómo está perdida la ciudad, la gente de la ciudad, ¿sí? Porque persigue y busca algo que no tiene, no solamente no tiene ningún valor, sino que además no da ninguna cosa buena. Lo que hacía Pablo era eso. Y entonces Pablo se enardecía y comenzó a discutir en los lugares, en la sinagoga o en las plazas, con la gente. Como ustedes van a hacer ahora cuando vayan al lugar aquí al parque, ¿no? La palabra discutir es una palabra fuerte, pero en realidad compartir. Esa es la idea de ir al parque o al lugar donde van a ir, ¿sí? Compartir con aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Y quizás sea una discusión, quizás no, pero lo interesante aquí es que nombra en el versículo 18, acompáñenme, dos escuelas de filosofía, los epicúreos y los estoicos. Y no quiero dar una clase de filosofía porque tampoco soy tan bueno, que es tranquilo. No es esa la intención. Pero en lo que sigue después, Pablo responde al pensamiento que ellos tienen. Pablo en realidad conocía con quién estaba hablando. ¿Sí? Es como que se acercaba a Beto y sabía o conocía el pensamiento. Cuando él habla a los epicúreos y a los estoicos, no les habla porque les habla, le está hablando a gente que en realidad sabe lo que le está diciendo y sabe en cuál momento, no sé si se dice por los países de ustedes, en qué momento va a saltar la liebre, ¿saben esa expresión? En qué momento algo les va a tocar que les va a molestar. Y el relato es de esa forma. Ahora bien, el texto dice allí que estos epicúreos y estos estoicos no es que lo llevan al Areópago a Pablo porque querían escuchar lo que él decía. En realidad era todo lo contrario. Ahí dice ¿qué querrá decir este palabrero? Este palabrero. La expresión griega es de un pajarito que comía y caía las migajas, ¿sí? Como que está dando, que habla de más, digamos, ¿no? Este que habla mucho, ¿qué querrá decir? ¿No? Pero no es que querían escucharlo, querían confrontar y de alguna manera terminar como terminó, burlándose. Ahora bien, esto es algo que nos pasa mucho en nuestras congregaciones, ¿no? Cuando ustedes van al trabajo, cuando ustedes van a la escuela, ¿no? Cuando van, o incluso hasta en casa. Hoy estábamos compartiendo en otro lugar, pero ¿cuántos de nosotros, en mi caso no, yo vengo de una familia cristiana, pero ¿cuántos de ustedes vienen de familias que no son cristianas y que la relación con la familia terminó cuando se convirtieron? Sí, ¿no? No quiero ni pensar en aquellos que fueron echados de sus casas, ¿no? Yo conozco amigos que los padres los echaron. Cuando se convirtieron, los echaron. ¿Sí? Y nunca más volvieron a la casa. Conozco pastores que han, por ejemplo, un pastor
En Argentina, a Franchino era de origen judío y cuando se convirtió lo echaron. Nunca más pudo volver a su casa. Eso es extremo, pero muchos de nosotros que tenemos por ahí familia católica, por ahí el papá o la mamá ya no tienen la misma relación. ¿Es así o no? ¿Mm? Es así. Entonces, quizás el texto o el relato va a tener algunas cosas que nos va a hacer mucho bien. Es epicúreos y estoicos. Los epicúreos, el propósito de la vida para ellos es el placer. El placer. Tener placer. Tener felicidad y ausencia de dolor. El resto no importa mucho. El placer era la razón fundamental del pensamiento epicúreo. Y entonces él, aquí vamos a ir notando cómo Pablo va respondiendo a lo que pensaban. Pero hoy el placer manda en el mundo que vivimos, ¿o no? Es así. Y no me estoy hablando del placer sexual, estoy hablando del placer, del sentirse bien, de la felicidad por la felicidad, más allá de que si al otro le hago mal o bien, ¿sí? Tener placer, sentirme bien con lo que hago es fundamental en este tiempo. Obviamente que a todos nos pasa, pero la realidad es que en el mundo que nosotros vivimos, no importa bien si al otro le va bien o mal, lo importante es que me vaya bien a mí. Lo importante es que yo me sienta bien. Si aunque lo daño al otro, pero si me hace bien a mí, ¿qué importa mucho? ¿No? O sea, no está muy alejado del pensamiento de aquella época. Ese pensamiento nos afecta a nosotros y nosotros vivimos mucho más por esas formas de pensar que por el pensamiento cristiano. Un pensamiento cristiano diría: yo no quiero hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan, ¿no? Todo lo contrario, usted haga memoria y se va a dar cuenta, o piense en las relaciones que tiene y se va a dar cuenta que hay gente que vive mientras que le vaya bien, que todo esté en orden, no importa cómo ni de qué forma, lo importante es que yo esté bien, que yo sea feliz. ¿No? ¿Es así o no? Y tenemos mucho de este pensamiento, el placer y la búsqueda de la felicidad o la ausencia del dolor. Obviamente, ¿a quién le gusta que le duele algo? Nadie, ¿no? Entonces el dolor es la otra. El dolor es la felicidad, da felicidad y da es una forma de alcanzar la felicidad. Los estoicos, sin embargo, pensaban que la vida debe conformarse a la ley natural que rige el universo. En pocas palabras, lo que estaban diciendo es que si hay algo que se sale de control, que no tiene control, usted no se haga problema. ¿Sí? ¿Para qué es ese problema por algo que no puede controlar? ¿Usted escuchó esa forma de pensar? Sí, ¿no? Es excelente para el quitar el estrés, ¿no? Sí. Y a veces está buena, pero lo que estaban diciendo ellos: usted no se haga problema, lo que va a pasar y no tenga ningún problema. Lo que tiene que hacer es que si no tiene control sobre el problema o la situación, déjelo, ¿no? Malo no es, pero en realidad no tiene que ver con un pensamiento cristiano, ¿sí? Tiene que ver con un pensamiento filosófico, que usted piense si a veces no pensamos así nosotros. Que en algún momento también está bien no hacerse problema por lo que no tenés que hacerte problema, por supuesto. Pero cuando tu vida es así siempre y no te hace problema por nada, es complicado eso, ¿no? Es complicado, cuando nada te importa, digamos. Total, la palabra resignación, ¿se acuerdan? ¿Cuántos son de raíz católica? ¿Mm? La palabra resignación es una palabra que en la Iglesia Católica te la enseñan, ¿no? ¿Sí? Te enfermaste, te está por morir, y resignación. ¿No? No, esa palabra nosotros no la usamos tanto, pero en la iglesia, en los que vienen de raíz católica, sí. Resignación. Eso es un pensamiento humanista o filosófico de Grecia, no de un pensamiento cristiano. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí es confrontar este pensamiento y comienza a decirles varias verdades
que tienen que ver con el Dios que ellos no conocían. Y que quizás nosotros a veces también nos cuesta conocer. Vaya conmigo al versículo 24. Lo primero que le está diciendo Pablo es que Dios no habita en lugares, en templos. Qué problema, ¿no? Qué problema, porque nosotros últimamente lo que hacemos es más un ministerio de templos que de gente. Y si ¿cómo se llama? La ventana me la corrieron, se me complicó, ¿no? O si me corren bueno, ahora ya no tanto, pero antes cuando se ponían el piano y se corría un poquito el piano, era un pecado mortal, ¿no? En serio, ¿no? Yo vengo de chiquito cristiano, o de iglesia cristiana, bautista, y había cosas que no se movían en la iglesia. El armonio de la señora que le daba con los piecitos, eso no se movía en la iglesia, ¿no? El amigo acá toca la batería, pero vos sabés que alguna vez no se podía tocar la batería. Era pecado, te echaban de la iglesia. Y la guitarra igual. Para ustedes es natural, normal. Para nosotros fue un caos. Yo tengo amigos echados de la iglesia por tocar la guitarra. La batería ni hablemos. La batería ni hablemos. ¿Sí? Pero claro, para los más jóvenes por ahí es natural y por ahí algunos de ustedes es la primera vez que lo escuchan. Pero la realidad es que nuestros ministerios son templocéntricos. Y Dios le dice al pueblo, que lo estaba escuchando, y a nosotros, Dios no habita en el templo. Ahora, pastor, qué bueno, mañana, el domingo que viene no vengo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Es bueno que nos congreguemos. Es bueno el culto comunitario y tiene que haber un lugar. Eso es algo lógico. Pero cuando el edificio es lo más importante, Dios te dice, no, iba a decir no cacho. No, no es lo más importante. Lo más importante es la relación conmigo. Y la puedes tener en cualquier lugar. En casa, la debes tener. En casa, en el trabajo, en el baño. En cualquier lugar tú puedes encontrarte con tu Señor, adorarle y recibir de Él. ¿Sí? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Son necesarios, pero no son la raíz de la relación. ¿Sí? Ustedes habrán visto, como seguramente yo también, 4 palos y una chapa arriba. Y un calor bárbaro, y vos decís, ¿cómo cantan mejor que nosotros? ¿Y cómo adoran? Y están 2, 3 horas cantando. ¿Y por qué? Y porque Dios no habita en un lugar donde hay aire acondicionado. Y Dios habita en todas partes. Y es ahí donde nosotros debemos adorarle. Primera enseñanza que Pablo le dice a ellos, Dios no habita en ese lugar que yo pasé y vi que decía al Dios no conocido. El Dios no conocido no está ahí, está en todas partes, le dice. Eso es lo primero que nos enseña. Y hoy nos enseña a nosotros también eso. Este es un buen lugar. Y el anhelo es que seguramente pronto tengan un lugar mejor, más rápido y más grande. ¿Sí? Pero esa no es la razón por la cual están juntos. La razón por la cual están juntos es adorarlo a Él. Es levantar la voz para adorarle a Él. No habita en templos hechos por manos humanas. Primera enseñanza. La segunda es que es más dura. ¿Están prontos para recibir la segunda enseñanza? La segunda enseñanza es Pablo le dice a los atenienses, Dios no te necesita. Qué problema, ¿no? Dios no te necesita, le dice. Miren lo que dice el versículo 25. Dice allí, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Tú no vienes acá porque Él te necesita que vengas. Yo necesito. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Él. Él no me necesita a mí. No porque no sea válido que yo lo adore, que me junte. No, sino porque Dios es Dios.
no necesita de Richard Gómez. ¿Sabe quién soy? Por supuesto. ¿Mandó a su hijo a morir en la cruz por mí? Por supuesto. Pero yo no soy el centro del universo. Ninguno de nosotros es el centro del universo. Vieron que hay gente que vive pensando que es el centro. Si no está, no existe nada. No. El centro del Evangelio es Cristo. Es Dios. No somos nosotros. Espero que Jorge no me eche y alguna vez me invite de nuevo. Pero el centro del Evangelio no es Juan 3:16. No. Porque muchas veces nos hemos equivocado y pensado que, bueno, Dios mandó a su hijo y murió por mí. Eso es cierto. Pero no termina ahí. El centro del Evangelio es Dios. Y yo debo adorarle a Él. Es que todas las cosas están sometidas bajo su autoridad, no sobre mí. ¿Se entiende? ¿Me captan? Espero que me entiendan porque si no, bueno, si no se va a complicar un poquito. Pero lo primero entonces es que Dios no habita en templos. Lo segundo es que no me necesita. Yo lo necesito a Él. El centro de la adoración es Él, no soy yo. No soy yo. Lo tercero es que no está lejos. Mire, allí dice el versículo 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Interesante esa expresión. Y voy a profundizarlo. Dije que había dos escuelas, una era de los epicúreos y otra de los estoicos. Los epicúreos creían que Dios gobierna el universo, pero no es cercano. No es un Dios personal, eso creían. Es un Dios lejano, aunque gobernaba el universo. Los estoicos creían que Dios existe, pero no se preocupa por la humanidad o por el hombre. No se preocupa por la humanidad, por el hombre. Vive en un estado de felicidad y tranquilidad. Ese era el Dios para los estoicos. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Y Pablo le dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque ustedes y yo creemos en un Dios personal y amoroso, cercano, no lejano. Mi Dios se involucra conmigo y aunque esté enfermo y no cambie mi enfermedad, está al lado mío. No está lejos. No está lejos y de allá me dice, a ver, bueno, no. Dios es un Dios cercano, personal. Yo puedo hablar con mi Señor, ¿o no? Y puedo adorarle a Él, ¿no? De hecho, hemos tenido un tiempo de adoración precioso. Y yo sé que Dios está aquí, y está aquí con nosotros. De hecho, cuando yo acepto a Cristo, ¿qué acepto? ¿Qué recibo? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Dios. Dios. O sea, la realidad es que nosotros en todo lugar, en todas partes, tenemos al Señor juntos. ¿Sí? Cuando dormimos, cuando hablamos, cuando cantamos. Es tonto a veces decir, cometer un pecado donde uno peca generalmente es de noche, ¿no? O oscuro, para que nadie nos vea. Qué tonto, ¿no? Sí, Dios está al lado tuyo. El que no te vio fui yo, que total no importa. Pero Dios te vio. ¿Sí? Cuando mentimos, pensamos que nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, pero mi hijo, ¿no? Dios está contigo en todo momento y en todo lugar. Y no estoy hablando de esto para meter miedo, solamente para que reflexiones. Qué tonto que somos. Hacemos cosas pensando que nadie nos ve, que nadie sabe, que cómo puede ser. No, Dios está al lado tuyo. Y le duele cuando haces algo que no, le duele cuando yo hago algo que no corresponde. Cuando pienso algo que ustedes no saben y yo sí sé, pero Él lo sabe. ¿Sí? Aquí dice entonces que no está lejos, está cercano. No está lejos, está cercano. Mi Dios es un Dios cercano a mí, no es lejano a mis problemas. Se ocupa de mí, no se aleja de mí. ¿Sí? Está conmigo. Se aleja cuando yo lo ofendo, lo lastimo, pero en verdad, nuestro Dios, aún así, la mano de Él está extendida para que
volvamos a empezar de nuevo. Amén. Así que lo primero es, no habita en un lugar cuadradito, como en la forma que tenga, por más bonito que sea, ese no es el lugar. El lugar del Señor es toda parte. Lo segundo es que no me necesita. Lo tercero es que no está lejos, está cercano. Y lo cuarto, y espero poderlo compartir bien, es que el Evangelio no es popular. No es popular, es todo lo contrario. El Evangelio no es popular. Nuestra sociedad por ahí toma cosas y hace cosas que parecen de compartir el Evangelio. ¿Sí? Todo lo contrario, a veces ponemos un gordito un gordito vestido de rojo, ¿no? Y decimos Papá Noel. Y eso es la Navidad. Nada que ver, ¿no? Y o ponemos los conejitos. No estoy diciendo, no me entiendan mal lo que es el folclore a veces de la cosa. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el Evangelio toma características malas cuando la sociedad comprende mal, cuando no conoce al Señor. ¿Sí? No conoce al Señor. Y eso hace que nuestro Evangelio, el que ustedes y yo debemos compartir, no sea popular, no sea aceptado, no sea querido. ¿Mm? ¿Pablo qué hace? Pablo, como acá bien Jorge lo hará, y yo estoy tratando de hacerlo, lo que hace es congraciarse al principio. Dice, yo pensé que ustedes son muy religiosos, ¿no? Y entonces, como son muy religiosos, me di cuenta que había un lugar que decía el Dios no conocido, y como ustedes pusieron eso, porque son muy religiosos, yo les vengo a hablar de ese Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Está captando la atención, está congraciándose con el público. Y le está diciendo, qué bueno que son ustedes, ¿no? Son gente muy inteligente, miren qué inteligentes que son, que pusieron un Dios que no saben que está, pero por la duda está, ¿no? Y yo les vengo a hablar de eso. Se trata tanto de ganar el corazón, pero no está tratando de ganarse el corazón para caer bien. Está tratando de ganar el corazón para que escuchen el mensaje. Porque él sabía que el mensaje que él tenía iba a ser rechazado por ellos. Porque el pensamiento de ellos iba a ser, era todo lo contrario. Ahora miren qué interesante, ¿no? Porque comienza a hablarle a partir del versículo 28 y dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso es un poema griego que Pablo conocía y se los dice para seguir hablándoles. Pero para poder lograr compartir lo que realmente quería compartir. El Evangelio, como les digo, es simple, pero es una locura. Es locura el que se pierde, pero es poder de Dios, aquellos que somos salvos. El Evangelio no son verdades que se pueden discutir, sino son verdades que se aceptan por fe. Y Pablo lo sabía. Dígame usted, y espero que me comprenda, ¿hay algo más irracional que alguien que muere vuelva a vivir? ¿Hay algo más irracional que una mujer venga y te diga que estoy embarazada pero es del Espíritu Santo? O sea, no sé si soy claro. ¿Lo tengo que explicar de nuevo? Y no, uno dice que del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? A ver, ¿no? Bueno, tenemos hijas, ¿no? Y si viene y te dice, estoy embarazada, papá, y vos le preguntás quién es él, ¿no? Y dice, no, es el Espíritu Santo. Empecemos de nuevo, a ver, ¿cómo era? ¿No? Es irracional. Es irracional decir, bueno, murió, pero resucitó y vive. No estoy hablando de que yo no lo crea, estoy diciendo que Pablo le estaba compartiendo algo a gente que él sabía que era una locura. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa?
El Evangelio es locura, pero hay que predicarlo con fidelidad. Y lo que Pablo hace es hacer eso. Comparte lo que cree sabiendo que iba a ser rechazado. Fíjese lo que dice ahí el texto. Dice, pero Dios, el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acuérdense que lo que yo les expliqué, a uno le interesaba el placer, al otro que, bueno, la resignación, ¿no? ¿Arrepentirse de qué? De nada. En este tiempo, una de las cosas que más cuestan es que la gente se arrepienta o que reconozca un error. ¿No? Ustedes darán cuenta que incluso en la misma iglesia a veces uno le explica y da vuelta y va a decir, pero sí, es claro que le estoy explicando algo que está mal. Y da vuelta y da vuelta y nunca se arrepiente. Y va a caer parado siempre, porque en realidad no comprende que lo que está haciendo está mal. Considera que es más importante esconder lo que hizo o dejó de hacer que arrepentirse. Y Pablo los confronta con el Evangelio, y el Evangelio es primero arrepentimiento. Por ignorancia no se daban cuenta ustedes, le dice Pablo. El tiempo de la ignorancia terminó. Ahora ya saben, yo les estoy diciendo que lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y así que el Evangelio deja de ser popular. No es popular el Evangelio, porque llama a la gente a arrepentirse. Y quizás una de las cosas más complicadas es que la gente se arrepienta, que reconozca un error, o que reconozca que está lejos de Dios. ¿Sí? La realidad es que nos cuesta mucho reconocer cuando estamos lejos de Dios. Pablo lo que hace es hacerles llamar la atención y llamarlos al arrepentimiento. Había varias cosas que los separaban en ese tiempo, en el pensamiento. En primero, el pensamiento estoico o epicúreo del mal, que era malo y que era bueno, como hoy. ¿Qué es malo y qué es bueno? Nosotros comprendemos qué es malo y qué bueno, ¿no? Más o menos. Pero el mundo que vivimos, no. Lo malo y lo bueno está muy dibujado. En realidad, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo, ¿no? Basta pensar precisamente, por ejemplo, en la discusión de género, ¿no? A la mujer le llamamos hombre y al hombre mujer y lo mismo de las dos veces, qué sé yo. Es una cosa muy extraña, pero la realidad es esa, ¿o no? A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. El problema del mal, para ellos también era un problema, y para los estoicos, por ejemplo, el mal era algo natural. Era natural, iba a pasar, ¿sí? Y lo único que se podía hacer era resignarse a que iba a pasar lo malo que iba a pasar. Para nosotros, el mal es consecuencia del pecado. ¿Mm? Y la única manera de arreglarlo es que Dios nos ofrece redención y vida eterna. Todo lo contrario. No es que todo vale lo mismo. Nosotros por el sur tenemos una expresión, todo vale 20, una moneda de 20 centavos, que ya no existe. No importa lo que, ¿no? No importa, yo hago lo que quiero, como quiero, y total nadie me puede decir nada, porque al final, ¿no? El mal. El segundo punto que estaban en desacuerdo es la salvación. Para los estoicos, la salvación no existía, ellos no creían en la salvación, y lo único que pensaban es que se debía vivir con virtud y con razón. La razón te hace tomar buenas decisiones y la virtud te acerca a la felicidad. Para un cristiano, la salvación es por Cristo, ¿sí? Y esa salvación trae vida eterna. Es una persona, es la relación con una persona, no es la virtud ni cómo yo pienso, si pienso bien o mal. Yo puedo pensar muy bien e irme al infierno, ¿no? Puedo razonar muy bien, puedo tener buenas decisiones e irme al infierno. Le voy a ser más claro. Yo, los primeros años de mi vida, los primeros
6, 7 años de mi vida me crió mi abuela y mi abuelito. Eran seguidores de la Madre María, era una secta en Uruguay, ¿no? Creo que ya ni existe. Y ellos eran seguidores de ellos, no eran cristianos, para nada. Pero ¿sabe una cosa? Eran éticos como poca gente yo he visto. Y me enseñaron a tener ética, a vivir correctamente. Pero no eran cristianos. Mis dos abuelitos se convirtieron. Los voy a ver cuando esté con ellos. Pero si hubieran seguido esa forma, aun éticos y morales, se iban al infierno. ¿Me va entendiendo lo que estoy tratando de decir? O sea que la salvación es por Cristo. Y es ese encuentro con Jesús que me transforma, me cambia, no por mí, sino por lo que Dios hizo. ¿Sí? Y mire, además, termina ahí compartiendo, y ya voy terminando, de la muerte. La muerte para un estoico era la parte natural del universo y lo único que correspondía era resignarse. ¿Sí? Esa palabra resignación era siempre. Para los epicúreos, la muerte no es nada para nosotros. No es algo que debemos temer, decían los epicúreos, ya que cuando estamos vivos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no estamos vivos. O sea, cuando estamos vivos, no está la muerte, y cuando estamos muertos, nosotros no estamos vivos, así que ¿por qué no hacemos problema? Era eso. Para un cristiano, cree en la resurrección y la vida eterna. Y es un paso hacia esa unidad con Cristo, con Dios. ¿Sí? Totalmente diferente. Cuando Pablo le nombra la resurrección, ¿qué hace? Dice, dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo que la resurrección de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué está diciendo? Pablo predicó con fidelidad, aún sabiendo que lo iban a rechazar. Y este es un tiempo difícil para nosotros. No es un tiempo tan fácil. La gente no busca venir a la iglesia, ¿o sí? Ustedes habría que pagarles que vienen. No, hablando en serio, ¿cuesta o no cuesta? Cuesta. Porque la gente ya no. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero un tiempo, aunque sea difícil, que no debe negociarse el Evangelio. Aunque sea difícil y aunque la persona prontamente te rechace, Pablo lo sabía, pero no dejó de decir lo que tenía que decir. Y lo que tenía que decir era el Evangelio de amor, pero de arrepentimiento. De amor, pero de resurrección. Totalmente distinto a lo que ellos creían o pensaban. El Evangelio es locura. Pero la realidad es que lo mejor que nos pasó es por fe, no es por razón. Por eso a los muchachos esto les costaba. No porque yo lo tengo que razonar. Yo recibo a Cristo por fe. Y por fe camino. Y por fe creo lo que nadie puede creer. O es imposible para otros. De hecho, hay varias enseñanzas que hoy yo creo que deberíamos cuidar en la iglesia. Yo sé que ustedes lo hacen, pero no quiero dejar de enumerarlas para terminar. Lo primero es que el éxito no se mide por los resultados, se mide por la fidelidad. Pablo no tuvo éxito acá. No tuvo éxito. De hecho, dice ahí que algunos se convirtieron y dice ahí que Dionisio y Dámaris. ¿Sí? Dos. No sé cuánto había, pero eran dos nada más. ¿No? Ahora, el éxito no tiene que ver con cuántos llegamos a ser y que entre más gente acá. Lo importante es la fidelidad al mensaje. Porque si yo licúo el mensaje por tener gente, ¿dónde está el valor?
¿Dónde está el valor? ¿Me va entendiendo? ¿Mm? Lo primero que nos enseña es eso. Lo segundo es que el Evangelio es aquel cercano a la gente. ¿Sí? Yo debo conocer qué piensa el otro, pero nunca debo dejar de decir lo que Dios me mandó a decir. Lo tercero es que el Evangelio no es solo para ir al cielo, es para vivir una vida santa. No es solamente para que, bueno, ser salvo. ¿Quién no quiere ser salvo? ¿Alguno de ustedes no quiere ser salvo? Todos queremos ser salvos. El Evangelio no es solamente para ir al cielo, es para vivir una vida santa. Por consecuencia, vamos al cielo. Pero en realidad, Dios espera de nosotros que nos comportemos adecuadamente, honrándole a Él. Y por último, otra cosa que nos pasa mucho en este tiempo es que a veces nosotros creemos que el estar enfermo o que las cosas no nos salen bien, además es porque no somos tan buenos cristianos, ¿no? Y el Evangelio nos enseña que los problemas, las enfermedades, las dificultades forman parte de la vida. La cuestión es cómo yo reacciono a esos problemas. Yo no me creo Superman ni un ángel, ¿no? Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero a mí me ha tocado bastante muchas veces. He escuchado personas que te dicen, ah, no, si tenés esto, lo otro, lo más allá, entonces no soy cristiano o está en pecado. Y no. Job no estaba en pecado, sí. No estaba en pecado. Y Dios permitió que fuera probado, pero no estaba en pecado. Eh, No es que si estoy enfermo porque estoy en pecado. No. Por ahí Dios no quiere sanarme porque qué sé yo, no sé por qué. ¿Sí? Y porque si por ahí no me va bien económicamente, bueno, tengo el último carro y no necesariamente es porque yo soy mal cristiano, no tiene que ver con eso. ¿Sí? A todos nos pasan cosas distintas y Dios permite que nos lleguen cosas distintas, tenemos que aprender a ver qué es lo que Dios nos está diciendo, pero no porque somos malos o porque no soy un buen cristiano, no tiene que ver con eso. Me va cantando. Hay cosas del Evangelio que estamos equivocados, que son erróneas, ¿sí? Porque con ese criterio no moriríamos nunca, ni tampoco nunca nos enfermaríamos, ¿sí? El Evangelio es más que ese tipo de cosas, que a veces son más con el éxito y que nos muestran como super cristianos, pero nos cuesta comprender que el problema, la enfermedad, la dificultad llega a nuestras vidas. Lo único que Dios quiere de nosotros es lo que hizo Pablo, fidelidad. Sean fieles. Fieles al Evangelio, fieles a la palabra, fieles en el amor al Señor y en el amor unos con otros. Amén. Oramos al Señor.